Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno a través de, bueno, en este caso no, porque usted sabe que el fin de semana sí. Hubo vientos de cambio y esos vientos de cambio estaban enojados con la antena de SOE y nos hicieron caer la antena. Sí. No quiero decir que estuvo Satanás pero bueno, nos tiraron la antena. Aparte cayó, según comentaba nuestro director de la radio, cayó de una manera muy rara, ¿no? Sí. No fue que cayó la antena, sino que cayó como en Z. Carbol, claro, estuvo el zorro. Estuvo el zorro haciendo de las suyas. Ah, cerrote. O sea que no estamos saliendo. No, por el único no estamos saliendo en el dial 91.5, pero a través de Facebook Live. A través de, por ejemplo, la gente en Salto y Concordia, o sea, en Argentina, ahí en esa parte salimos. Y después en la www.soe.com.uy con la Z del zorro. Estamos también al aire y en MBTV, que hasta ahora estamos saliendo por Facebook Live, y también TuneIn y Radios del Uruguay también. Bueno, la única manera que no nos estás escuchando es si estás en el auto o en tu casa, a no ser que estés en una computadora. Pero justamente hoy vamos a inaugurar, ahí me salió bien, inaugurar un segmento nuevo que se llama Columnas Aleatorias, entre las cuales hoy, en nuestra primera edición de Columnas Aleatorias, estamos con los pods cristianos, con Andy Marín. Y justamente gracias a Andy, creo, él es costarricense, está en Los Ángeles, Las Vegas, creo es. No sé bien cómo es, ahora él nos va a explicar. Porque viste que nosotros decimos Montevideo, Uruguay, sí. En Los Ángeles, pero no viste cómo es ahí la voz, ahí te das cuenta que pura vida. Pura vida. Saludos. ¿Cómo andas, Andy? ¿Todo bien? Decime, ¿estás en Los Ángeles, Las Vegas? ¿O cómo es que se dice ahí? Estoy en Los Ángeles, California. Tengo relativamente 19 años de estar aquí, pero sí soy de Costa Rica. Muy contento por la idea de este nuevo segmento. Nosotros tuvimos un amigo viviendo acá en Los Hogares Veraca, José Won, de Costa Rica. José Won. Bueno. Una familia, tiene una iglesia. Que me pasen el contacto. No, ya tiene una iglesia como de 4.000 miembros. Lo que pasa es que nosotros pensamos que como somos 3 millones de uruguayos y nos conocemos todos, Costa Rica tiene como no sé cuántos habitantes, pero tiene como 10, o sea, vos decís, José, vos, es como bueno, a mí me dijera, no sé, Jonathan Gargale. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, Andy es, bueno, como habíamos dicho, costarricense de origen. Hace casi 20 años que estás en California. ¿Qué se te dio por arrancar para esos lados? Terminé aquí por mi mamá. Mi mamá se vino a trabajar con una organización cristiana misionera. Se llama Misiones Transmundiales. Tiene muchas iglesias en muchos países. Sí, acá también tenemos Transmundial. Ajá, y así fue como terminé yo. Ya después mi mamá me trajo y yo me traje a mi novia en ese momento y nos casamos aquí, a mi esposa. Y sí, fue una historia interesante, cómo terminamos aquí sin planearlo realmente. Muy bien, y bueno, la conexión con Andy es porque, bueno, hace yo diría un año y medio, por no decir 2, empezamos con esto de la cultura podcast. Especialmente a mí me pasó que, así como siempre digo, así como Netflix y el servicio de streaming por excelencia cambió la manera de mirar televisión, en la parte auditiva, en la parte de audio, Spotify con los podcasts, o el podcast en particular. Spotify es uno de los servicios quizás más famosos aquí en Latinoamérica, pero por ejemplo también en Estados Unidos está, pero es como en Estados Unidos, esto es como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, son como Pepsi y Coca-Cola. La Pepsi en Estados Unidos es el mejor y en el mundo es la Coca, y acá me parece que es lo mismo. Pero el tema es la cultura podcaster, o como nosotros capaz le podemos decir, cultura podcasteña, por darle un nombre. Podcasteriana, ahí va. Vino a revolucionar la manera de escuchar radio, aunque tiene su formato el podcast, ¿no, Andy?
Bueno, más o menos. Algo interesante del podcast es que a mí me gusta decirle a las personas es que no tiene reglas. Aunque sí el formato, digamos, se basa a audio, usted puede hacer lo que usted quiera con ese audio. Eso ya sería una regla, ¿eh? Eso ya sería una regla. Ah, ok, entiendo. Entonces sí, en ese caso... tal vez por la diferencia de países, yo cuando me imagino, como lo explicó usted, yo dije, sí, las reglas en ese caso ya no existen por ese lado, usted puede hacer lo que quiera con él, pero 100% dirigido a audio, ¿verdad? Claro, el podcast en particular es un formato de que quizás guionado o improvisado, por decirlo de una manera, en lo cual uno agarra un tema y habla, ¿no? Sí, correcto. Y pueden, digamos, hay muchos formatos. En este caso está el de una persona hablando un tema. Está el conversacional, que es como el podcast que yo hago, donde nos reunimos 3, 4, 5 personas y hablamos de un tema. Existen también los formatos, digamos, de estudios bíblicos, de prédicas, en este caso lo que es podcasting cristiano. Existen también audiodramas. Hay uno hecho en Argentina, cristiano, pero hay muchos también seculares, donde lo que hacen las personas como teatro, van y actúan escenas y se editan con audio y todo. Entonces, el famoso, volver al famoso radioteatro, ¿no? Donde nuestros abuelos quizás pasaban... Uy, es una belleza, a mí me encanta. Yo escucho muchos, de hecho, que tienen historias continuas o cada episodio es una historia cerrada, donde empieza y termina en ese episodio nada más, pero las posibilidades son inimaginables, pienso yo. Bueno, Andy, es genial. Si hay algo que a mí me atrapó, justamente, yo me empecé a hacer búsquedas y obviamente, no sé, Jonathan, si vos conocés algo de lo que es el podcast. Nada. No conozco nada, Pipo. Mira, de cine y de podcast, ¿verdad que estoy aprendiendo acá? Porque no tengo ni la más pálida idea. Bueno, pero ahora acá vamos a aprender con Andy un poco más. Claro, y no, lo que decía que uno entra, quizás hace una cuenta o no, puede entrar hay varios servicios. Nosotros aquí tenemos Spotify, Apple Podcast, que no es tan usado o no es tan famoso quizás o no es tan popular, pero también está Google Podcast. ¿Qué otros servicios conoces, Andy, vos que estás más empapado? Se te cortó el micro, Andy. Disculpa, ahí está. Todo bien. El creador de los podcasts fue Apple, y Apple lo que utiliza es el método de los feeds. Entonces, del mismo modo que los blogs utilizan un feed para poder mandar la información de los blogs a diferentes páginas, Apple utiliza el mismo feed pero para mandar audio. Entonces, usted crea un audio, ese audio lo mete a un feed y ese feed bebe de muchos lugares. Entonces, Apple Podcast es el más popular en el mundo. Latinoamérica abrazó muy bien Spotify, porque Spotify tiene es mucho más fácil para Latinoamérica con los servicios que existen en Latinoamérica. Uh-huh. Pero digamos, hay muchísimos apps. Está Castro, está Break, está Google Podcast. Castro de Fidel, ¿no? No. Son comunistas. Es un app que se llama Castro, Podcast Addict. Perdona, Andy, que tenemos un sentido del humor medio complicado nosotros acá. Oh, yo feliz, no sé. No, porque seguramente los que nos están escuchando dicen Castro y ya está ese fantasma comunista, y bueno, entonces dicen, no, sí, yo sí. A ese Castro no entro. No entro, porque seguramente son muchos episodios hablando mal del capitalismo. Sí. No, es una aplicación que no va a pedir ninguno de sus bienes ni posesiones. Ni los va a pedir, ni siquiera los va a repartir. Y no los reparte. No va a repartir sus posesiones absolutamente nadie, así que tranquilos. Bueno, bien, sí, yo también conozco Pocket, puede ser, uno. Hay uno Public Radio. Y bueno, ahora aquí se está haciendo muy famoso Anchor, o en este caso nosotros le decimos Anchor, sí. Pero es Anchor.fm, que incluso creo que Spotify lo compró. Lo absorbió, lo abdució, le iba a decir, porque es como, bueno, una multinacional, y ahora, por ejemplo, Anchor, cuando... Sí.
Lo que me gusta de Anchor es que Anchor no es solo plataforma para escuchar, sino que es plataforma para distribuir. Entonces los creadores de podcast usualmente se van a Anchor porque es gratis y ahí es donde ellos pueden distribuir sus podcasts a todas las plataformas existentes. Claro, sí, eso creo que es la pegada para los creadores, que incluso recién arrancan, ¿no? Entonces ya te haces una cuenta en Anchor y ya estás en Spotify, por ejemplo. Y además, si sabes usarla y estás un poquito más interiorizado, podés incluso hasta monetizar el contenido. Yo en particular no me he metido mucho, pero sé que se puede en medio de algún episodio que vos puedas subir, podés hacer algún auspiciante, te deja hacer que vos puedas auspiciar y lo colocás y no tenés que andar modificando el podcast. Eso para mí está muy pero muy bueno para justamente los creadores y aquellos que están lo pueden aquellos que son creadores o algo lo pueden investigar. Andy, el propósito de estas columnas, que son obviamente aleatorias, es que hoy te tenemos un lunes. Obviamente en la próxima edición vamos a ver qué día sale, obviamente van a tener que estar atentos, pero la idea es que cada vez que salgas nos puedas presentar 2 podcasts, porque sabemos que vos tenés el tuyo, pero también tenés podcasts en español, podcasts cristianos en español, donde te siguen mucha gente y hay muchos creadores. O sea, yo he visto, la idea me nació de decir, bueno, me encantaría que si bien hay podcasts de todos lados y de todas temáticas, está bueno poder tener un espacio donde hagamos conocer los podcasts cristianos en español. Uh-huh. Entonces, bueno, tú muy amablemente me pasaste 2 episodios de 2 podcasts que vamos a compartir, que luego de que salgamos del aire van a estar en para que lo sigan en Spotify, las dos cuentas, para que los chicos puedan y la gente, si estás interesado, pueda seguir estos 2 podcasts. ¿Nos podés comentar un poquito de los 2? Primero, presentarlos. Claro, con mucho gusto. Primero me gustaría presentar al podcast Tú También. Tú También es un podcast puertorriqueño creado por Javier y Nader. Nader, tras de ser puertorriqueño, también es palestino, entonces es mitad puertorriqueño, mitad palestino. La mamá es puertorriqueña, el papá es palestino. Son una bomba los podcasts, ¿no? Criados pentecostales, pero han pasado un proceso de reaprender, reentender teológicamente muchas cosas y han llegado a crear una teología o absorber una teología de inclusión donde el amor del Padre es para todos. Entonces por eso el podcast se llama Tú También, porque de un solo, con el título del podcast, quieren decirle a las personas que relativamente todos están incluidos. Entonces es un podcast que habla de muchísimos temas, mucho Nuevo Testamento, tienen episodios que hablan de universalismo, tienen episodios, series completas del Apocalipsis, reinterpretando Apocalipsis. Pero aparte de eso, es un podcast como que genera mucho amor, mucha inclusión, muchas ganas de poder amar a la gente y entenderlos y aceptarlos como son. Entonces, me gusta bastante. No sé si pasamos de un solo al otro o terminamos con Tú También primero. No, yo los escuché el episodio que me pasaste. La verdad que estuvo muy bueno. Yo estuve, camino a mi casa, donde a ver si encuentro el episodio que escuché, porque estuvo interesante. Con el hecho de la descripción ya del episodio, a ver si, que fue el último, ya tienen hace mucho tiempo que están, ¿no? Porque tienen bastantes episodios. Tienen casi 60 episodios. En este momento se están dando un break, entonces no están sacando episodios nuevos, pero tienen bastante material para que usted pueda ir y escuchar. Bueno, algo que yo le recomiendo a las personas es nunca empiecen con el primer episodio, empiecen siempre con uno de los últimos
Y si a usted le gusta bastante, entonces ya devuélvase y empiece desde el principio si quisiera empezar en orden. Interesante. Pero los primeros episodios sí. de Podcasters, pocas veces estamos orgullosos de ellos. Entonces es mejor. Claro, porque vas mejorando y bueno, el mejor es el último y bueno, al principio no había cortinita, ahora a mí me gustó. El episodio aquí, para el último que es del 3 de noviembre del 2020, justamente tiene que ver con un autor que incluso que es Paul Young, creo que es el creador de La Cabaña, ¿no? ¿No es ese? Correcto. Correcto. Es el escritor favorito de Nader. Ahí va. Y estaban discutiendo los dos mentiras que creemos acerca de Dios o sobre Dios, que justamente ahí tiene un libro él, de este. Entonces, correcto. El actuar del Padre de todos es sorprendente al manifestar su amor de una manera totalmente diferente a lo enseñado por la religión. A mí me gustó dentro del episodio, ponen no sé si, no diría en tela de juicio, pero por ejemplo, si la ley o lo que te enseña a Dios también se aplica a él mismo. Me encantó el cómo lo planearon. Por ejemplo, Dios te dice, o Jesús te dice que hay que tratar a los enemigos y amarlos. Ahora, Dios también ama a sus enemigos. Y se ponen a discutir. Obviamente con eso de que en el Antiguo Testamento Dios mataba a los enemigos, pero bueno, justamente hablando de la diferencia entre la dispensación de la gracia y de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Me encantó, les animo a que bueno, cuando vean el podcast ahí en nuestra fanpage de Falta Uno, vayan y lo sigan, porque bueno, el episodio de Tú También habla y presentará a un padre lleno de amor, cariño y afecto por toda la humanidad. Eso es muy bueno y me encantó. Pasemos suena a universalismo, pero no es universalismo per se. De hecho, ellos tienen un episodio que se llama ¿por qué sonamos como universalistas, pero no somos universalistas? Pero sí, ellos lo que hacen es, digamos, una de las cosas que yo hice fue llamé a Nader y le dije, Nader, dígame algo interesante de su podcast que a usted le gustaría que la gente sepa, que usualmente pocas personas saben. Y una de las cosas que él me estaba diciendo fue que la razón que ellos decidieron crear este podcast es porque él y el pastor Javier tenían mucho tiempo de estar leyendo mucho material teológico relativamente progresista que no era común en Latinoamérica. Entonces ellos dijeron, ocupamos ver cómo hacemos para mostrar estas nuevas posturas teológicas para poder intentar que la gente de Latinoamérica también entienda estas cosas que son tan importantes. Excelente. Y vamos al segundo. Tiene que ver con Soy la Oveja 98. Vamos a... Correcto, La Oveja 98 es un podcast creado por Chris Verón, que es un tico, es un compatriota mío. Sí. Es un rockerillo, es medio loco. Su podcast está muy lleno de comedia. A él le gusta crear... A mí me encantó porque tiene, después se lo hago escuchar a los chicos, me encantó porque tiene, ¿cómo es? El intro o el opening tiene que ver con Street Fighter, bueno, juegos que para nosotros, bueno, no sé si Jonathan jugó alguna vez a la maquinita de Street Fighter. Ajá. Claro, eso sí, ¿viste? Eso sí lo hice. Ahí va, y hay algunos Hadouken por ahí. Y a mí me encantó ya la descripción. Y además también cuando lo escuché, todo el podcast tiene la voz tocada. O sea, en el sentido de que tiene un efecto. Me encantó. ¿Tipo reggaetonero? No, reggaetonero no, ¿qué va de reggaetonero? Estamos hablando... No, que se tocan las voces, ¿viste? Sí. Al revés. No, te llega a escuchar Chris, que debe estar escuchando justamente, debe estar mirando acá, él te dijo reggaetonero. Cuando no, mirá que a ellos les gusta capaz el reggaetón. No, bueno, pero no creo. Entre que un saludo, ¿cómo se llama? Chris. Yo casi creo que el reggaetón...
el reggaetón es del diablo. ¿Es un género satánico? Sí, No, pero yo ya te lo confirmo. Es un género demoníaco, que no sé si sale con oración ayuno, pero bueno. No sale. Comprobado también. No, a lo que voy es que me encantó cómo lo presentó. Dale. Me encantó cómo lo presentó. Esa voz transformada, con efecto. Y además los temas, y bueno, obviamente la descripción, ¿no? Se lo voy a presentar a mi amigo Jonathan, que dice, para que lo conozca: soy la oveja 98 y paso la mayor parte de mi tiempo perdido en el redil. Este podcast es un espacio libre de tabaco, al estilo Tabaré Vázquez, libre de mega ministros, gluten, pastores con superpoderes o cualquier otro patriarcado agraciado. O sea, ya está. Ya arrancó fuerte. Tapones, pumba. Sí, a quebrar. Sí. La verdad que me encantó. Y algo que me gusta mucho del podcast de Chris, digamos, es la inversión de tiempo que él hace en la edición del podcast, efectos de sonido, cómo él escribe el guión y lo presenta, porque, digamos, podría sonar tal vez divertido el modo que lo hace, pero adentro de lo divertido toca temas muy serios, toca temas que la iglesia a veces ignora, que los líderes no quieren tocar, y los toca de un modo muy ameno, de un modo muy, muy divertido. Adentro del podcast usted se está echando carcajadas unas 4 o 5 veces. Y sí, y él hace esta idea de la oveja 98 como que la oveja 99 o la oveja 100 siempre son como las que se piensan más, pero la 98 nadie la toma en cuenta. Entonces él es así como, bueno, aquí estoy yo perdido, pero perdido adentro del redil, donde adentro del redil también hay problemas. Hablemos de estos problemas. Entonces, claro, el último episodio tiene que ver con el tema del COVID-19, que es, bueno, un enemigo que difícilmente se va logrado contener, un enemigo que ha matado millones de personas, entre ellas muchos de nuestros familiares y amigos, y entender la eternidad desde el sacrificio de Jesús nos brinda el soporte suficiente para avanzar en medio de esta crisis, luto y resignación. Me encantó la parábola que tuvo de su madre, lo escuché, y la verdad que también otro de los episodios o de los podcasts que muy amablemente Andy nos ha traído para compartir con ustedes. ¿Algo más para decir, Andy, de este podcast? De este podcast lo que me gustaría decir es que el humor es sano, pero al mismo tiempo oscuro. Y hay veces que tal vez él dice cosas por ser tico que utilizan cierta jerga, pero como Chris ha estado en la iglesia toda su vida, él nació en iglesia, sus padres han sido líderes y todo eso, entonces él tiene una imagen muy completa de las cosas de la iglesia, entonces toca esas pequeñas críticas de modos muy inteligentes. Algo importante con Chris también es que Chris es músico, tiene un disco en iTunes ahorita y está trabajando para sacar su nuevo disco que es formato rock cristiano. Él ya me pasó varios de sus tracks y son una belleza. Entonces busquen a Chris Verón en iTunes o en Spotify para que escuchen su disco anterior y estén expectantes de que su próximo disco ojalá en un par de meses ya esté afuera. Muy bien, con ya un más rockcito, más pesado. Ahí va, ya hemos hablado con Chris y lo vamos a tener en entrevista aquí en Falta Una, así que en un par de semanas, ni bien fechas tengamos fechas disponibles, vamos a compartir su música. La verdad que incluso creo que algunas de sus músicas salen en el podcast, ¿no? No sé si es así, pero aún así igual vamos a tener una entrevista para presentar su música de Chris Verón, porque siempre es bienvenido aquí en Falta Uno la buena música. Sin duda. Y es muy buena música. Por experiencia, yo soy bien picky con la música y los clips que él me ha mandado están genial.
Excelente, Andy. La verdad que muchísimas gracias por compartir este tiempo donde compartimos justamente 2 podcasts y bueno, en esta nueva sección de columnas aleatoria, podcast cristiano o pods cristianos en español con Andy Marín. Vamos a tenerlo, bueno, vaya a saber más seguido, pero bueno, la semana que viene puede ser un lunes como puede ser otro día. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y a las redes sociales también, porque nos pueden seguir en donde, perfecto, si queremos saber y que nos recomendés o que, bueno, siguen tu cuenta en Instagram, ¿cómo hacemos? Pues vayan a Pods Cristianos en Instagram. Algo que hacemos es recomendar casi diarios podcasts cristianos en español. Entonces es una página que lo único que hace es que cada post es un podcast cristiano que acaba de salir de un artista o un creador nuevo. Por ahorita tenemos una lista como de más de 300 y también recomendamos en nuestras historias los episodios nuevos de los podcasts más populares. La gente usualmente nos etiqueta y nosotros lo compartimos ahí. Entonces, en una sola página usted tiene acceso a los episodios nuevos de la mayoría de podcasts cristianos activos en este momento y va a estar viendo podcasts nuevos en los posts regulares casi que diario. Muy bien, la verdad que me encanta. Gracias, Andy. Un saludo para vos, para todo tu equipo, para tu familia. Y bueno, pura vida, como dicen ustedes. Me encanta la expresión. Es como Uruguay nomás, ¿entendés? Claro, nosotros, Uruguay nomás. Uruguay para el mundo. Uruguay para todo el mundo. Pura vida. Andy, nos volvemos a encontrar la próxima vez y agradecerte por este tiempo. Gracias. Te mando un abrazo grande. Igual, hasta luego. Muy bien, amigos, aquí terminamos con esta columna aleatoria que Tico muy amablemente tiene que separó este tiempo para compartir podcasts cristianos. ¿Qué le parece, Jonathan? Bárbaro, me voy a tener que meter un poquito, ¿no? Bueno, pues de esta nueva. Está bueno. Es como si fuera un diario, ¿no? Con columnas de gente. Pero en vez de texto es audio. Claro, y además no solamente eso, sino que es algo que es lo bueno de todo esto es que por día salen millones de episodios y lo que nosotros queremos acá es que también hay un mundo o una cultura de podcaster cristianos donde tenés para escuchar lo que sea. O sea, tenés podcast humor cristiano, como podés tener también cosas de ciencia, como también podés de estudios bíblicos, o como decía él, algo conversacional, algo de conversar. O bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro podcast en Spotify, que es adaptar estas entrevistas o estas columnas y las subimos. O sea, el podcast lo que tiene es que te puede durar 5 minutos, 2 minutos a 1 hora. O subir una prédica o lo que sea, pero lo genial, que es lo que yo siempre hablo, es el hecho de que vos podés escuchar el episodio cuando quieras, como quieras, en donde quieras. Lo puedes escuchar una vez, 2 veces, volver, tocamos un tema específico y te encantó, los podés compartir. Bueno, eso es lo que tiene esto del podcast y bueno, no hay límites para nada, para crear. Y lo bueno es encontrar buen contenido. Y bueno, en estos 2 podcasts, luego nuestra fanpage en Falta 1 Radio, en Facebook, van a estar subidos los 2 podcasts para que ustedes los puedan seguir en Spotify. Y bueno, si lo están siguiendo también, si tienen Apple Podcast, también lo pueden hacer. ¿Qué le parece, Colocho? Para el cheto, un Apple. Sí, pero vos sabés que, bueno, pero es lo que nosotros decíamos la otra vez. Apple... Acá parece ser cheto, pero si vos vas a Estados Unidos parece que es algo de lo más normal. Y sí, bueno, entonces, Estados Unidos. Bueno, pero bueno, a lo que voy es que viste como, claro, sí, o sea, viste que él decía piqui, está un poco piqui. Piqui. No. Ese demasiado piqui. No. Sí, también puede ser. Bueno, viste que por ejemplo en Colombia, que yo ya conozco, es lo de Palestina y la bomba fue muy, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, sí, muy discriminador. Porque no todos los palestinos son, o no todos los árabes son yihadistas. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Occidental.
occidental y cristiano. ¿Qué le podemos decir? ¿No? Pero bueno, no, igual creo que lo entendió porque también se rió. Sí, sí, Es humor. Humor cristiano, oscuro. Vamos a la pausa, Colocho, y al regreso tenemos ya el final del programa. Hoy se fue volando. Cuando hay muchas cosas, se va volando el programa. Vamos entonces, Colocho, a la pausa.